Hola, bienvenidos. ¿Qué tal están? Tutorial de la lógica proposicional. La lógica de enunciados o lógica de proposiciones surge, más bien a principios del siglo XX, tuvo sus inicios a finales del siglo XIX también, y realmente pretende dar unas nuevas formas a la lógica, porque se trata del análisis de enunciados, de la estructuración de los enunciados o frases, y tiene su precedente en la lógica estoica de Crisipo, por ejemplo. Hay que entender que la lógica es un lenguaje formal. Por tanto, si hubiera que definir qué es la lógica, se podría decir que es la teoría de las condiciones del razonamiento formalmente válido. En ese sentido, nos podemos preguntar qué es un razonamiento. Pues un razonamiento es un proceso mental, como son también procesos mentales la imaginación, el recuerdo, etcétera, que se caracteriza porque en él se produce un paso de uno o más enunciados, que son las premisas, a otro posterior, la conclusión, que se deriva necesariamente de aquella. En este sentido, en el lenguaje natural, la conclusión de los razonamientos viene introducida por expresiones como por tanto, luego, en consecuencia, se deduce que, etc. Por ejemplo, en la frase siguiente, le dije que si me prestaba un libro me distraería durante el viaje y él me lo prestó. Puedes deducir que he tenido un viaje muy distraído. Aunque hay que decir que todo razonamiento es una forma de pensamiento, sin duda, todo pensamiento no es razonamiento. La lógica se ocupa fundamentalmente de la estructura del razonamiento en vistas precisamente a que dicho razonamiento sea formalmente válido, por tanto prescinde de los contenidos y se diferencia claramente de otras disciplinas, como por ejemplo la psicología, que se interesan también por el razonamiento, pero desde otra óptica, desde las intenciones, conductas, etc. En ese sentido, se puede decir que el razonamiento del ejemplo anterior y otros tienen diversos contenidos, pero la misma estructura. Por ejemplo, si las ballenas, es un ejemplo, son una especie en extinción, las leyes deberían prohibir su busca y captura. Todo el mundo sabe que las ballenas se están extinguiendo, por tanto, conclusión, las leyes deberían prohibir que se las cace. En ambos razonamientos, la primera premisa es un enunciado condicional si X entonces Y, y la segunda premisa no es más que la afirmación del antecedente del condicional, sea X prestar un libro o las ballenas son una especie en extinción. La conclusión deducida o inferida, por tanto, es el consecuente del condicional, o sea, Y. Es fácil imaginar que la estructura si X entonces Y, X luego Y. Es aplicable también a una infinidad de razonamientos, sean cuales quieran sus contenidos. Por tanto, se puede reafirmar que un razonamiento es formalmente válido o posee una estructura correcta cuando existe una conexión adecuada entre las premisas y la conclusión. En definitiva, la validez formal de un razonamiento relativa, podemos decir, al sistema en que estamos operando, como la corrección de una operación matemática depende del sistema en que se calcule. Por otra parte, también hay que decir que la lógica utiliza lo que se denomina un lenguaje formal, un lenguaje abstracto, para ser mucho más precisa, mucho más rigurosa, y en eso es algo similar a los lenguajes artificiales que utilizan, por ejemplo, la química, la física, la matemática y otras ciencias. Hay que también tener en claro qué es el lenguaje natural. El lenguaje natural es el cotidiano, el que hablamos todos los días, pero el problema que tiene el lenguaje natural es que es muy impreciso, es vago, es ambiguo en muchos casos y por lo tanto no sirve para la lógica y hay que transformar las expresiones del lenguaje natural en lenguaje formal para precisamente ser más rigurosos y precisos en los razonamientos. Por tanto, se puede también plantear una investigación o simplemente una clarificación, para ser más exactos, de por qué la lógica es un lenguaje formal. Porque al disponer de una tabla de símbolos formales para la formalización o la simbolización, que son constantes y variables, de unas reglas de formación de fórmulas también en lógica de enunciados, y de unas reglas de combinación de símbolos, eso hace que el lenguaje artificial de la lógica sea mucho más riguroso, dado que estas características también las posee, por ejemplo, la geometría, la aritmética, las formalizaciones de la física, etc. Por tanto, el objeto de la lógica es ocuparse de la validez de los argumentos independientemente de su contenido. En ese sentido, serán sistemas lógicos aquellos que son realmente aplicables al razonamiento con independencia de su contenido. Por tanto, se puede decir que
La lógica proposicional o de enunciados es el apartado más elemental y básico de la lógica. Es el más elemental porque es el más sencillo y es el apartado básico también porque sirve de fundamento al resto del edificio de la lógica clásica. De hecho, hay también lo que se llama la lógica de predicados de primer orden, que pues, analiza las propias estructuras de los enunciados, etc. En cualquier caso, también hay que decir que la lógica proposicional se puede construir como un cálculo formal y, por supuesto, hay un vocabulario y operadores de la lógica proposicional. También se puede definir lo que es una fórmula en la lógica de enunciados y es una expresión o toda expresión bien hecha, esto es formada según reglas previamente establecidas. Ejemplos de fórmulas del lenguaje de la lógica proposicional son, por ejemplo, P minúscula y R minúscula, que son las variables enunciativas o variables proposicionales. Si yo digo no llueve y hace sol, pues eso podría representarse en lenguaje formal lógico por negación de R minúscula, conjuntor, que simboliza o expresa la Y P como variable proposicional que significa llueve, etcétera, etcétera. Por tanto, diríamos que la lógica de enunciados también establece definiciones sintácticas, por ejemplo, de las conectivas. Las conectivas, diríamos, son realmente, por ejemplo, el negador, que se representa por una especie de raya o símbolo similar a la raya. En el símbolo conector, que se aplica una fórmula, pues expresa la negatividad. Está también la definición del conjuntor, que es como una especie de V invertida, y es el conector que aplicado a las fórmulas, pues se le equivale a Y. Y la definición del disyuntor, que equivale a la disyunción a o esto o lo otro. Por ejemplo, es el conector que es aplicado a las fórmulas y da como resultado pues una interpretación de, por ejemplo, llueve o hace sol. Y luego está también la definición del implicador o el condicionador, que es un conector que aplicado a las fórmulas pues significa sí entonces o sí simplemente. Y por último está la definición del condicionador, que significa sí y solo sí. En ese sentido, también hay reglas para saber si una expresión en lógica de enunciados está bien o mal formada. Y también hay lo que se denomina reglas y ejercicios de simbolización. Voy a explicarlos brevemente, estas reglas de simbolización. Por ejemplo, está la regla de simbolización primera, que dice que cada uno de los enunciados simples del lenguaje natural se sustituirán por variables proposicionales simbolizadas mediante las letras minúsculas M, N, O, P, Q, R, etc. Y ejemplos son: Ludovico es un buen estudiante, se podría representar o simbolizar artificialmente por P, ser número primo igual a Q. Quizá lo mejor sea ver todo esto con un ejemplo, igual a M, o equivale a M, llueve igual a N. Otra frase que se puede simbolizar o formalizar con esta regla de simbolización primera es: debajo de la bóveda se ve un retablo con un lienzo ennegrecido, R minúscula, o qué es lo que se quería demostrar, W minúscula, por ejemplo, o Z minúscula. Todas estas expresiones anteriores son enunciados simples porque no contienen conectivas o partículas de enlace. Además está también la que se denomina regla de formalización 2, en la que las expresiones del lenguaje natural, tales como no, no es cierto, no es el caso que, no es posible, es falso, es imposible, se sustituirán por el símbolo de la negación. No la volví a ver más, por ejemplo, negación de P, no es cierto que Platón recibiera el premio Nobel, negación de Q, y no es verdad que no te conozca, aquí sería una doble negación de R, por ejemplo. En cuanto a la regla de simbolización 3, pues se explica diciendo que las expresiones del lenguaje natural, tales como y, ni, pero, que, más, etcétera, se sustituirán por el símbolo del conjuntor, que es como una V invertida. En ese sentido, se pueden poner ejemplos de esta regla de simbolización tercera. Simónides juraba pero evitaba blasfemar, pues aquí el pero es un conjuntor. No es cierto que me escuches y no hables, pues no es cierto que me escuches y no hables, indica que hay un conjuntor con variables enunciativas negadas
y con una formalización determinada. En cuanto a la regla de simbolización 4, pues significa que las expresiones del lenguaje natural tales como o, bien, bien, ya, ya, etc., se sustituirán por el símbolo de la disyunción, que es como una V mayúscula. Ejemplos: o cierras la puerta o pillaré un resfriado. Aquí se establece el símbolo de la disyunción entre P y Q. Por ejemplo, o te callas o no te escucho, pues sería también una disyunción, con una de las partes de la disyunción negada, cuando habla de no te escucho. O también, otro ejemplo, o no viene tu nombre en la guía telefónica o he olvidado el alfabeto. Pues se podría representar o simbolizar o formalizar por negación de R minúscula, disyunción, disyuntor, S, por ejemplo. También está la denominada regla de simbolización 5 o quinta, que dice: las expresiones del lenguaje natural tales como sí, entonces, luego, por tanto, en consecuencia, cuando, con tal que, se infiere, se deduce, se deriva, se demuestra y otras expresiones similares a estas se sustituirán por el símbolo del condicionador o de la implicación, que es como una flecha. Si Juan, por ejemplo, pierde el autobús, llegará tarde, se puede simbolizar o formalizar P condicional o condicionador Q. Como me inviten, iré, aunque no aparece el sí del condicional, pues se puede deducir perfectamente que es un condicional. Por lo tanto, R, flecha S. Si hoy no es lunes, mañana no será martes. Pues aquí hay dos negadores, por lo tanto, negación de T, condicionador, negación de W. En ese sentido, pues el condicionador es bastante evidente y claro cuando hay que formalizar frases de este tipo, como es natural, por otra parte. También está la regla de simbolización sexta, que es la del bicondicionador o el bicondicional, y que se puede explicar diciendo que las expresiones del lenguaje natural, tales como sí, solo sí, equivale a, es igual a, vale por, es lo mismo que, etcétera, se sustituirán por el símbolo del bicondicionador, del bicondicional, que es una flecha doble. Ejemplos: un pueblo es democrático si, solo si hay elecciones libres. Solo en el supuesto de que tú no la hayas matado quedarás libre. O, por ejemplo, otra frase: podrás entrar en la comunidad solo si eres vegetariano y no practicas el amor libre, por ejemplo. Con esto pues he dado pues unas explicaciones breves, precisas y concisas, en mi opinión, sobre algunos aspectos básicos de la lógica de enunciados o de proposiciones. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.